A continuación tenemos este panel que habla de las contrataciones estatales internacionales, que busca dar a conocer la historia de las legislaciones de la contratación estatal en Latinoamérica y también analizar qué similitudes tienen entre ellas, qué similitudes hay con nuestro país, cuál es la visión que se tiene desde afuera sobre el particular. Voy a presentar a nuestros próximos invitados y les pido que vayan subiendo entonces. Luis Savieso, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Valle Loaguirre. A Ricardo Salazar, vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. También estará con nosotros Eduardo Guimaraes, vicepresidente de la Red Latinoamericana de Abastecimiento. Y su moderadora será Karina Zambrano, directora del Centro de Arbitraje y Dispute Board de Asociación Zambrano, con 25 años de experiencia resolviendo controversias con el Estado. Por favor, adelante. Karina, ya. ¿Se ubican? Ok. Y Karina, queda todo a tu disposición con tus invitados. Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes, Chile. Primero quiero darles a ustedes un fuerte aplauso por el tiempo que se han dado y de estar presente en la EFP. Un fuerte aplauso para ustedes. Segundo, quiero agradecer a nuestro gran amigo Igor Morales, que desde hace muchísimos años difunde el beneficio de las compras públicas, a también quien se merece también un gran aplauso. Gracias, Igor. Y quiero felicitar a Expo Mercado y a Chile Compras por esta grandiosa idea de conectar proveedores, contratistas y el Estado. Estamos fascinados con esta organización y queremos desde ya invitarlos a Perú para el próximo año. El día de hoy tengo el honor de estar acompañada de personas reconocidísimas en el mundo de las compras públicas. Ustedes conocen a nuestro ingeniero industrial Luis Savieso, director de DAE entre el 98 y 2002, encargado del equipo y redactor de la Ley de Compras y la primera versión de la plataforma de Chile Compras. Bienvenido, Luis, a quien le damos un fuerte aplauso. También está presente con nosotros Eduardo Guimaraes, de Tecnología de la Información y maestro en Contratación Pública, servidor del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, es Garoto, vicepresidente de la Red Latinoamericana de Abastecimiento y experto en compras públicas y autor de libros. Bienvenido, Eduardo. Y tenemos a nuestro grande maestro, Ricardo Salazar Chávez. Él es experto en contratación pública y derecho administrativo, es expresidente de OCE de Perú y actualmente labora en Perú Compras. Ha sido presidente de la Red Latinoamericana de Compras, que congrega a 31 países. Bienvenido, Ricardo. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría cambiar la ponencia, por favor. No sé si podemos pasarla. No puedo. Ok. Y bueno, el panel que tenemos para el día de hoy es contrataciones públicas internacionales y hemos invitado a expertos de 3 países, Chile, Brasil y Perú. La idea de tener una agenda global de las contrataciones públicas es con la finalidad de hablar el mismo idioma. Lo que se busca en esta agenda global es lograr un buen gobierno y una economía sostenible. De acuerdo a las estadísticas de OCDE, los gobiernos invierten entre el 12% del PBI en la compra pública. En América Latina estamos en un 30%. Ahora,
Tenemos las experiencias de Colombia, que invierte 13.2%, Chile 12% del PBI, México 10%, Brasil 12% y Perú estamos entre un 6%. El objetivo de esto es lograr una transparencia, tenemos que mejorar la transparencia en la compra pública con la finalidad de lograr resultados concretos en la entrega de bienes públicos y construir instituciones eficaces. Ya el COVID fue un gran reto que tuvimos que asumir todos los países y debemos estar preparados para problemas mayores. Con la finalidad de conversar de todos estos aspectos, hemos primero invitado a Luis Savies. Luis, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Se oye? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Muy un poquito bien, más. muchas gracias. Ah, perfecto. Bueno, Luis tiene una gran experiencia en el tema de las compras públicas. Él ha estado en la primera versión de la plataforma de Chile Compras y nos quiere hablar sobre aquellos retos que ha tenido que pasar para implementar las compras públicas en Chile. Cuéntanos, Luis. Bueno, me voy a poner de pie. Por favor. Que es un poquito más cómodo. Gracias. Cuando Igor me invitó a participar en este panel, me contó que iba a estar mi amigo Ricardo, me contó de Eduardo, pero yo no tengo ninguna intención de hablar de las compras desde el punto de vista internacional. Quiero hablar de lo que es mi posición, mi convicción respecto del desafío, los desafíos de las compras públicas. Y entonces, estas láminas son de mayo del 22 porque me invitaron a una cosa similar que después nunca se concretó. Así que esta es la oportunidad de decir lo que quiero decir ahora. Y lo titulé de esta manera: aciertos y desaciertos en la gestión de las compras del Estado. Entonces, lo primero que quiero mencionar es un poquito de la historia. Algo decía Karina, yo fui el último director de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. Les quiero contar en modo anecdótico que cuando llegué a mi oficina, el primer día, a la oficina que tenía, solo había un sobre en un escritorio, no había nada más, no había un archivo, no había nada. Y ese sobre tenía el nombre de la directora anterior, era una invitación a un congreso en México y decía: señora X, directora de aprovechamiento del Estado, ¿no? Y no era muy desacertado el título, ¿no? Pero bueno, esta Dirección de Aprovechamiento del Estado fue creada el año 27, duró hasta el año 2003, hacía de todo. Algunos de ustedes, un poco más contemporáneos conmigo, habrán visto alguna vez un blog fiscal, unos blogs tamaño oficio de color café. Esos se fabricaban en la Dirección de Aprovechamiento del Estado. Y estaba encargada de abastecer en todo tipo de insumos y servicios a la administración pública. Lo que terminó no siendo cierto, porque finalmente los servicios públicos, ante la ineficiencia de este organismo, compraban por su cuenta y usaban más bien esto como una caja en la cual se podía dejar el excedente del presupuesto del año con una orden de compra falsa al final del año, para los primeros días del año siguiente anularla y entonces retornar a la caja del servicio sin haberla devuelto al Ministerio de Hacienda, ¿no? Ese era finalmente uno de los roles principales que tenía esta Dirección de Aprovechamiento del Estado. Tenía 145 funcionarios, cerramos el servicio, tengo el honor de ser, creo que el único director que destruyó un servicio público en Chile en su historia, sin conflictos, sin ningún problema. La gran mayoría de los funcionarios fue trasladado a otros servicios públicos y hubo un contingente importante de gente que se pudo jubilar, mejorándole las condiciones. Bueno, y el año 2023, que tengo la última información que tengo, hoy día la Dirección de Compras Públicas tiene 147 funcionarios. No son los mismos 145, ¿no? Pero andamos más o menos en el mismo rango. Y tiene hoy día un presupuesto de más o menos 15 millones de dólares.
ya va a ser relevante ese comentario. Hice un ejercicio con la ley de presupuesto del año 2024 y los números al final dicen que el presupuesto público es un 27,1% del PIB. Pero lo que hice fue marcar con amarillo aquellas partidas que son gestionables. No están ahí las inversiones, por ejemplo, que son parte de la compra pública, pero que están regladas de una manera muy específica. Las contrataciones tampoco están en esas definiciones y llegamos a la conclusión que el 39,4% del presupuesto público es gestionable. Y eso equivale a 36.000 millones de dólares. Chile Compra actúa dijo la directora al inicio de la mañana, en 16.000 millones de dólares de compras. Hay 20.000 de los cuales no se habla. Ese es el primer gran desafío, ¿no? Entonces, ¿por qué el número es distinto? Porque ahí están las transferencias. Y ustedes ven que la transferencia es la partida más importante de la gestionable. Entonces, la necesidad de profundizar en el control del uso de terceros. Empezando por las fundaciones, para ponernos en actualidad, ¿no? Ahí hay una cantidad importante de recursos que debiéramos gestionar. Me quedan 5 minutos, así que voy a andar lo más rápido posible. Perdón. Y ahora para atrás, aquí. El año 2002, cuando yo salí contra mi voluntad de lo que iba a hacer el Chile Compra, habían dos grandes preocupaciones y dos grandes intereses: la transparencia y la eficiencia en la gestión de la administración, disminución de los costos, mayor gestión de adquisición y contrataciones, y por otro lado, la incorporación de nuevas tecnologías. Han pasado 22 años, la directora hace un rato dijo Chile Compra cumplió 21 años, eso es cierto formalmente, pero la verdad empezamos el año 98, así que son 26 los años, ¿no? Y si miramos hoy día, el desafío que hoy día está planteado en el gobierno como gran pilar de modernización de la gestión pública, políticas públicas, planeamiento, presupuesto por resultados, gestión de procesos y organización, servicio civil meritocrático y el seguimiento, monitoreo, evaluación y la gestión del conocimiento. Obviamente que este conjunto de declaraciones de la modernización del Estado hoy día es coherente con los tiempos actuales, ¿no? Pero si lo miramos en segunda vuelta, es una profundización de lo que estaba declarado hace 22 años. Una primera pregunta que quiero dejar para ustedes: ¿cuánto de verdad hemos avanzado en estos últimos 20, 25 años, ¿no? Pareciera ser que los problemas cambian de nombre, pero siguen estando presentes, ¿no? ¿Qué definición teníamos nosotros hace 25 años atrás? ¿Qué es lo que debíamos hacer sustantivamente? Debíamos, por una parte, entender que aquí hay esencialmente tres actores relevantes: el Estado, el gobierno y la ciudadanía. ¿Por qué esto? Porque el Estado tiene, a mi juicio, dos grandes obligaciones: generar la igualdad de acceso de oportunidades para todos los que quieran participar del mercado de compras. Y eso puede tener distintas expresiones tecnológicas y lo podemos llamar de muchas formas, pero el principio sustantivo debiera ser ese. Y el otro, por supuesto, que es la transparencia. En la transparencia tengo muchos ejemplos, pero la gran mayoría de ustedes me imagino que son padres de familia, padres y madres, o tendrán algún sobrino por ahí. Cuando van de la mano, ¿no es cierto?, en el mall y se paran frente a la vitrina de la juguetería, plena transparencia. Pero obviamente los niños lo que quieren es estar al otro lado de la vitrina. Quieren tener un juguete. No basta solo con mirarlo, ¿no? La transparencia de verdad tiene que tener capacidad de acción. Y yo creo que esa es una de las cosas que mayormente nos hace falta, ¿no? Ese gran desafío es cómo la transparencia la convertimos de verdad en transparencia activa, en acción efectiva. Y por otro lado, desde el punto de vista del control, y eso es tarea de la institucionalidad, la pertinencia del gasto. Porque muchas veces podemos comprar muy bien, muy transparentemente, muy apegado a la norma, pero estamos comprando puras leceras, ¿no? Y sobre todo a fin de año. Los que son compradores aquí saben cómo es la cosa, ¿no?
Y el tema de la corrupción. La corrupción tiene básicamente 3 razones. La primera es simplemente el robo. La segunda es el hacer cosas que no nos permite el marco institucional. Hay que contratar, hay que hacer alguna obra y eso no está dentro, entonces ya, le buscamos por algún otro lado. Y la tercera es el financiamiento de la actividad política, que la hemos regulado y no sé qué, pero sabemos que los favores se pagan con contrataciones, se pagan con compras, el cuñado, ¿no es cierto?, que tiene la empresa, que, en fin. Y entonces, a la base, y por eso que está a la base, está la ciudadanía. La ciudadanía debe tener un rol sustantivo en la capacidad de control. Son los ciudadanos, somos todos nosotros los que tenemos que ejercer de verdad el control sobre estas operaciones de compra. No voy a leer todo eso porque tengo poco tiempo, pero ahí hay una muestra, me imagino que estas presentaciones van a quedar disponibles para todos, pero hay una muestra de cómo cambió el mundo en los últimos 20 años, ¿no? Cómo pasamos de un mundo muy estructurado, de muchas cosas muy definidas, a un mundo completamente distinto, donde la velocidad, la inocuidad por un lado, la ubicuidad por otro, ¿cierto? Son cuestiones que nos cambiaron a todos la forma de operar. Y entonces, ¿cuál era el modelo de ese tiempo, de hace 20 años atrás, o un poco más? Era un gobierno encargado de la eficiencia del uso de los recursos públicos, de la gestión de la operación, un mercado electrónico y las empresas en 3 componentes: un registro de proveedores, una acción de comercio y una integración tanto vertical con sus compradores como horizontal en el comercio. ¿Qué se proponía en ese tiempo? Algo que no es muy distinto de lo que tenemos hoy día, fundamentalmente, pero con una gran diferencia, que el Estado aparecía como un actor solo de coordinación de las operaciones y los mercados debían servir tanto para lo público como para lo privado. O sea, hoy día 2 privados, y ese es un desafío para el futuro, 2 privados podrían interactuar también en Chile Compra. Una empresa podría ser comprador en Chile Compra y una empresa siempre va a ser proveedor en Chile Compra. Entonces, ese desafío de usar la plataforma también como un modo de expansión para los mercados hoy día debiera ser una posibilidad. Pero la lógica original era distinta, era mucho más simple. Era una faja de interacción al centro, los organismos públicos demandantes y múltiples mercados electrónicos, ¿no? Hoy día no tenemos prácticamente mercados, tenemos empresas que se dedican a hacer comercio electrónico. El retail, cualquiera hoy día vende, con la tecnología hoy día, cualquiera vende en Internet, ¿no? En ese tiempo esa lógica no existía, era mucho más aparatoso el tener un esquema así. Un homenaje muy breve a Felipe Cubillos, a que todos ustedes conocen. Él fue uno de los primeros en inventar un modelo y con él conversamos muchas veces. Si alguien se recuerda de Cenegocia, él era uno de los fundadores de Cenegocia. Bueno, y ahí está la complejidad del mapa. Esto queda para ustedes como detalle, no tengo tiempo. Lo que sí les quiero contar que de 3 trabajos públicos que he tenido, de una u otra manera me han echado o me he ido de los 3. Uno fue Chile Compra, el otro fue el INE para el censo y el otro fue el Ministerio de Hacienda, que fue el primero, en los años 90, con los PMG. De Hacienda me fui peleando por los PMG, que dije siempre que era una porquería. De aquí, algún día les contaré con más detalle, no tengo tiempo. Lo gracioso es que entre el año 2010 y el 2014, trabajando en la Universidad de Chile, en el Departamento de Ingeniería Industrial, nos contrataron para hacer 3 consultorías. Una en Chile Compra, una en el INE y otra en el Ministerio de Hacienda por los PMG. Entonces ahí me dio el gustito que me pagaran para decir todo lo que no me habían dejado decir en su momento. Parte de eso es un informe que está disponible, es público, y eso es un diagnóstico de una línea de proceso de las compras públicas en Chile. Y usted, ahora que está grande, igual no van a ver nada, pero en el texto sí que se ve. Esas fueron todas las recomendaciones que hicimos nosotros respecto de cómo mejorar el proceso de las compras. De eso hace 10 años, algunas pocas se han implementado, las menos, y yo diría que hay 2 cuestiones que son las más importantes, y con eso termino.
La primera, y Eduardo va a hablar algo de eso en algún momento, estuvimos ahí preparando algunas cosas comunes, un asunto sustantivo y central para mejorar la eficiencia y la transparencia es la planificación de las compras. Cuando los vilipendiados PMG tuvieron el plan de compras como parte de los objetivos de gestión, todos los servicios públicos hacían plan de compra. Después no lo respetaban, pero por lo menos lo hacían, ¿no? Se acabó el PMG, se acabaron los planes de compra. Esto es sustantivo para informarle a los proveedores y para entender dentro del servicio cómo es la carga de demanda del servicio respecto del año. Y el segundo punto, con el cual hicimos mucho más énfasis, es que es imperiosa la necesidad de crear de verdad una carrera de comprador público dentro de la administración. Los compradores públicos no son un funcionario administrativo, que hoy día está ahí, mañana está en recursos humanos, pasado mañana está en tesorería y después está en cualquier cosa. El comprador público debe ser alguien que se especialice, que conozca en detalle, que conozca los mercados, que conozca cómo funcionan las cosas, cómo funcionan tanto los procedimientos como los mercados. No es un tramitador de papeles. Necesitamos a alguien que de verdad, hoy día sobre todo, conozca la complejidad de los mercados, ¿no? Voy a terminar con una breve anécdota. En Ford, la fábrica de automóviles, en algún momento introdujeron la compra electrónica, hace ya muchos años, y descubrieron que había productores coreanos que podían proveerlos de los neumáticos que necesitaban comprar 30% más barato que lo que compraban ellos a los proveedores en Estados Unidos. Y entonces alguien dijo, ¿y dónde estaban estos compradores? Y ahora la maravilla del mercado electrónico. La maravilla no era el mercado electrónico. La pesadilla era esos compradores inútiles que no habían sido capaces de prospectar correctamente el conjunto del mercado, porque los coreanos no empezaron a fabricar neumáticos porque había mercado electrónico de la Ford. Los fabricaban desde antes, desde mucho antes, ¿no? Pero los americanos en su arrogancia nunca los habían visto. Entonces, el gran desafío es ese. Y el otro, porque estoy mirando aquí la primera fila de la audiencia, en parte anecdótico, hace muchos años atrás, cuando todavía estaba en este negocio, tuvimos una reunión con el que era el subsecretario de Defensa de la época, Ángel Frischfisch, y había gente de la Marina, de la Fuerza Aérea, de Carabineros y del Ejército. Y sentados en una mesa descubrimos que los trajes de piloto de los pilotos de helicóptero, la única diferencia sustantiva que tenían, ¿cuál era? El color. Unos eran grises, los otros eran azules, los otros eran verdes y los otros eran celestes, lo mismo. Bueno, y logramos una intención de comprar juntos, negociar juntos, y va a ser mucho mejor que estar comprando cada uno por separado un poquito. Así que esos desafíos, en muy apretada síntesis y pasándome el tiempo, pero bueno, muchas gracias, eso es lo que quería contarles hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis, experimentado, experto en compras públicas. Y así como Chile tiene una nueva normativa en compras públicas, Brasil también tiene. Por favor, invitamos a Eduardo Guimaraes. Buenas tardes. ¿Ya está? Sí. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco sobre las compras públicas en Brasil. Y como Karina ha dicho, nosotros en Brasil tenemos una nueva ley de licitaciones y contratos. La nueva ley de licitaciones y contratos fue publicada en el día 1 de abril de 2021. Pero nosotros estábamos muy acostumbrados con una otra ley que hace 30 años, la ley 8666. Entonces, estábamos en una fase de 2 años de adaptación para empezar a utilizar las nuevas reglas trazidas por la nueva ley de licitaciones. Entonces, la idea de esta pequeña charla es hablar un poco sobre las principales innovaciones que encontramos en la nueva ley de licitaciones. Panorama legal de las licitaciones y contratos en Brasil. En Brasil, como estaba hablando, teníamos una lei 86666 que estávamos acostumbrados a utilizar por
más que 30 años. Después, con un poquito más de modernidad, tuvimos una ley 10.520 responsable por la implementación de la modalidad licitatória que conocemos como pregão. Pregão empezó a ser utilizado en todo el territorio nacional de Brasil en el año 2002. Y por la primera vez empezamos a hacer compras electrónicas. Estaba hablando con Luis sobre pregão eletrônico, e em pregão eletrônico temos unas características muy importantes, como por ejemplo, aumento de la competencia, el número, la cantidad de proveedores disputando la venda para el gobierno es muy mayor. Entonces también otra característica del pregão, contrataciones con precios más bajos, que ni siempre es una buena idea, porque a veces contratamos por precios más bajos, pero perdemos en la cuestión de la calidad de productos y servicios que tenemos en Brasil. Entonces, tuvimos también una otra ley que fue responsable por las contrataciones públicas en la época de Olimpíadas y Copa del Mundo de Fútbol en Brasil, RDC, Régimen Diferenciado de Contrataciones. Vean, teníamos 3 leyes para conducir todos los procesos de contrataciones públicas en Brasil. Pero no satisfecho, el gobierno ainda publicó otra ley, que es conocida como Ley de las Estatales, 13.303. Por ejemplo, una empresa muy famosa, Petrobras, también como Banco de Brasil, son empresas estatales y a ellas tienen que seguir, observar la Ley de las Estatales. Entonces, en este panorama legal, tuvimos en el día 1 de abril de 2021 la publicación de la nueva ley de licitaciones, que ya no es tan nueva así. Fue publicada hace más que 3 años, pero ahora que estamos empezando a utilizar. ¿Por qué? Fue originalmente concedido un plazo de 2 años para que toda la administración pública brasileña hiciese la transición para empezar a utilizar las nuevas reglas de licitaciones. Una cosa muy importante, las estatales continúan con su ley propia, la ley 13.303, pero los órganos públicos, así como las fundaciones públicas y las autarquías, eso sí hay que cambiar para la nueva ley, la ley 14.133. ¿Y cómo está el proceso de contratación pública en Brasil? En una visión global del proceso de contratación pública, podemos decir que hay 3 fases. La fase de planificación, que para mí, además de la más importante, la fase de selección de proveedores, donde va a haber la competencia, y la última fase, la fase de la contratación, donde aquel proveedor que fue vencedor va a firmar un contrato con la administración pública para entregar un servicio, una obra, un producto. Entonces, muy importante mirarmos las 3 fases. Y en estas 3 fases, voy a hablar un poco de las principales innovaciones en cada una de las fases. En la primera fase, la fase de planificación, ¿qué tenemos ahora en Brasil? Primero, una cosa que no era usual en Brasil, que es Plan Anual de Contrataciones. Ahora, en 2024, tenemos que hacer un esfuerzo de planificación para mirar todas las necesidades de compras para el próximo año, 2025. Estas necesidades son consolidadas y van para un plan. Y cuando adentrarmos el año de 2025, tenemos que cumplir ese plan con todo aquello que está planificado para nuestras compras. Tenemos también, como novedad, en la fase de preparación, en la planificación, la necesidad de elaboración de estudios preliminares. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que conocer mejor nuestras necesidades e ir al mercado para conocer quiénes son los proveedores y cuáles son las soluciones que podemos contratar para mejorar las compras públicas. Tenemos que hacer también la análisis de riesgos
porque tenemos que prevenir o intentar evitar que riesgos sucedan y prejudiquen nuestra contratación. Y por último, hacer un documento que conocemos como termo de referencia o para obras proyecto básico, que es el termo responsable por la caracterización de todo lo que vamos a contratar, todas las condiciones de contratación, todos los requisitos mínimos de calidad que vamos a buscar en nuestros proveedores. Entonces, una cosa muy clara en la nueva ley de licitaciones: tenemos que buscar calidad y no solo precio. Tenemos que buscar en nuestras contrataciones la mejor relación costo-beneficio, y para eso la planificación es esencial. Y la nueva ley trae eso para nosotros. También vamos para la segunda fase del proceso de contratación, que es la fase de selección de proveedores. Y cuando hablamos de selección de proveedores, tenemos que hablar sobre nuestras licitaciones. En nuestras licitaciones tenemos que utilizar una modalidad licitatoria. Una cosa muy importante en la nueva ley: preferencialmente todas las compras públicas en Brasil tienen que ser hechas por medio electrónico. Las compras tienen que ser electrónicas. Nosotros, en la ley antigua, hacíamos pregão electrónico, pero, por ejemplo, las obras eran contratadas por concurrencia presencial. Pero ahora no. Ahora tenemos que hacer concurrencia electrónica para obras, pregão electrónico para compras. Y una novedad muy importante es que copiamos de Europa una modalidad licitatoria conocida como diálogo competitivo, que en nuestra nueva ley es una modalidad licitatoria específica para innovaciones técnicas o tecnológicas. Entonces, estamos empezando ahora a estudiar esta nueva ley para que sepamos como utilizar mejor las modalidades licitatorias. Entonces, como ya ha dicho, ahora en Brasil las disputas son electrónicas, y otra novedad es la posibilidad de presupuesto confidencial. O sea, nosotros cuando estamos haciendo la planificación, tenemos que ir al mercado para pesquisar precios y tener una idea del precio, del presupuesto que vamos a pagar en aquella contratación. Y ahora nosotros no somos obligados a decir al público cuál presupuesto. Podemos hacer una licitación con presupuesto confidencial, como es una de las directrices de OEA para todo el mundo. Y ya para encerrar, para pasar para mi amigo Ricardo, la última fase del proceso de contratación, la propia contratación, donde tenemos ahora en nuestra ley plazos más longos para nuestros contratos administrativos. Por ejemplo, si voy a hacer una compra y si es una necesidad permanente, como por ejemplo agua, un contrato de servicio de limpieza predial, que son necesidades permanentes, ya podemos firmar contratos con proveedores por hasta 5 años y con la posibilidad de ese contrato llegar a 10 años. Entonces, es una gran novedad que me parece que va a reducir la cantidad de licitaciones, porque vamos a contratar y quedar más tiempo con todos los proveedores que son buenos, pero si el proveedor no es bueno, vamos a hacer otra licitación para cambiarlo. La garantía con cláusula de retomada para obras de grande bulto también, que es una idea traída de Estados Unidos y otros países más desarrollados, que la idea es que tenemos menos obras paralizadas. ¿Por qué? Porque vamos a exigir una garantía con cláusula de retomada, donde si la empresa sale, la aseguradora hay que continuar la obra. Y la resolución de conflictos, que es una gran novedad, la posibilidad de poner en nuestros contratos mediación, conciliación, dispute board y también arbitraje. Entonces,
Hay grande expectativa en mejorar las compras públicas en Brasil con esta nueva ley, pero es necesario capacitar a los gestores públicos. Entonces, en este momento, estamos en un gran desafío de capacitación de todos los gestores públicos para que, de facto, consigan mejorar nuestras contrataciones. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, querido Eduardo, maestro capacitador. Y bueno, les comento, así como Chile está con modificación, Brasil con modificación de compras públicas, también Perú. ¿Okay? Y para esto hemos invitado al gran Ricardo Salazar. Y la pregunta es, Ricardo, ¿cuáles son esos criterios que inspiran la nueva legislación de compras públicas peruana? Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Agradeciendo la hospitalidad y felicitándolos de todo corazón por la extraordinaria organización de este evento que debe realizarse de manera permanente en todo el mundo. Voy a mostrarles cuáles son los ejes con los que se ha diseñado la nueva legislación de contrataciones de pública en Perú, pero quiero resaltar algo especialmente importante que está referido a un cambio de paradigma que se está produciendo hoy en el mundo entero y del que tenemos que ser conscientes tanto los que trabajamos en el Estado en materia de contratación pública como quienes son proveedores del Estado, y también esto es extensible a la comunidad en general. Y se trata de lo siguiente. En el caso de Perú, hemos llegado a asumir de manera progresiva una tarea central en el ámbito de la gestión pública, que es el de que ésta sirva como reflejo de las políticas de gobierno a todo nivel. En el caso peruano tenemos una organización de carácter nacional, otra de carácter regional, otra de carácter provincial y otra de carácter distrital. Esos espacios están conducidos por entidades de gobierno respectivas y cada una de las cuales formula sus propias políticas, pero tienen que estar alineadas entre sí y a su vez estas en relación a una visión de país. Hasta el 2015 manteníamos prácticamente ese como límite de referencia y no íbamos más allá sobre lo que pensábamos como visión de país. Pero el 2015 se produce un cambio clave, que es la suscripción de la Convención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que eso marca un hito que tenemos que saber comprender, porque diversas experiencias que inicialmente han sido aisladas y que básicamente desembocaban en recomendaciones de buenas prácticas, ahora se han convertido en obligatorias jurídicamente. Y eso cambia el esquema completamente. ¿Por qué? Porque toda la gestión pública va a tener que alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible. En el Perú, y estimo también que en los demás países, al comprender esto tenemos que revisar la manera como hacemos gestión pública a efectos de alinear todo ello a los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen como eje central al ser humano, y la idea es generar condiciones para que todos los derechos humanos individuales, colectivos o de carácter económico, social y otros tengan condiciones para su ejercicio y para su protección. El eje central de todo instrumento de la gestión pública tiene que ser el desarrollo sostenible con todas las dimensiones que ello implica. Y eso tenemos que incorporarlo en nuestra cultura, tanto de gestión pública como en nuestra cultura empresarial. He disfrutado de las conferencias durante esta mañana y en todas ellas estos temas se están tocando, lo cual implica que estamos avanzando de manera progresiva en la incorporación en nuestra cultura de la importancia que tienen los objetivos de desarrollo sostenible y poner al ser humano al centro. Lo decían en la conferencia de inocuidad. No me importa qué tipo de bienes compres, de alta calidad, mediana calidad o poca calidad, pero ninguno de ellos puede afectar al ser humano. Lo dijeron ahora. Eso es vital entenderlo en este tema. Y es por ello que los instrumentos, y dentro de ellos el de contratación pública, se tienen que alinear a ese propósito. Y eso implica un cambio.
En el caso de Perú, como en todo lugar, tenemos dos grandes retos en el tema de la contratación pública. Uno, que lo hemos trabajado durante 200 años. Se reflexiona sobre contratación pública desde que apareció la noción del contrato público hace cerca de 200 años. Desde entonces hay un desarrollo doctrinario, legislativo, instrumental, de capacidades técnicas, pero centradas en un tema clave, que es lo que señalo como el primer reto de la contratación pública, que está a la izquierda, que es la de generar un ambiente confiable, eficiente, eficaz, transparente, para que los contratos públicos que celebran las entidades y los privados o las entidades entre sí sean finalmente relaciones ganar-ganar en el escenario donde se está. Sobre eso hemos reflexionado y hecho propuestas durante décadas, e incluso las últimas modificaciones en la legislación siempre han tenido como eje ese tema. Pero hay un tema que, si bien lo hemos mencionado periódicamente, no lo hemos verbalizado, no lo hemos instrumentalizado aún de manera adecuada o de manera ya clara, que es que cada contrato público, y es el segundo reto de la contratación pública, cada contrato público, por más mediano, chico que fuere, tiene necesariamente que estar alineado a canalizar valor a la comunidad para el desarrollo sostenible de la comunidad. Es decir, hoy que existe la obligación ya expresada en normativa expresa, en normas, encaminadas a exigir el desarrollo sostenible como finalidad última del ejercicio de la función pública, entonces tiene que entrar en el esquema de la contratación pública. Sí o sí, cada contrato público tiene que estar encaminado a generar valor para que la comunidad avance en las condiciones para su desarrollo sostenible. Y eso se convierte en una obligación creciente, que tiene como correlato un derecho de la comunidad, un derecho constitucional de la comunidad, que es el derecho al buen gobierno. Es decir, la comunidad cada vez se informa más y es más consciente que puede ejercer su derecho a exigir a quienes gobiernan a que lo hagan bien. Y quien participa en escenarios donde funciona el gobierno, y uno de ellos es la contratación pública, donde participan tanto entidades públicas como sector privado, ambos tienen que ser conscientes que su trabajo consiste en compartir una misión, que es la misión de generar valor en favor de la comunidad. ¿Esto a qué nos va a llevar? Nos lleva al cambio de paradigma que mencioné. Aprecien en este cuadro. En el lado izquierdo es la situación que hemos tenido durante 200 años y aún la mantenemos en gran parte, en que la entidad y el contratista están frente a frente en una relación contractual entre ellos. Los principios de la contratación, las técnicas contractuales, todo lo que se ha hecho en contratación ha pensado esencialmente en la relación entidad-contratista, entidad-contratista, mecanismo de solución de controversias, técnicas de contratación, transparencia, eficiencia, etcétera, ha estado pensado básicamente en estos dos actores. Sin embargo, el contrato público existe, sí y solo sí, porque la comunidad necesita satisfacer necesidades y hoy insertas dentro de lo que es el concepto de desarrollo sostenible. Si es que no se necesitase ello, no existiría el contrato público. Entonces, hay una finalidad incorporada en todo contrato público, que es canalizar ese valor en favor de la comunidad. Entonces, eso, sumado a esta Convención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las tareas que se vienen desarrollando en esta materia, nos hacen cambiar a la situación B, donde la entidad pública y el contratista tienen que ir en paralelo porque comparten una misión, comparten una responsabilidad, que es la de que con la acción que ellos realicen, efectivamente la comunidad se beneficie de lo que le corresponde por derecho. Todo recurso público que se utiliza en contratación pública es de la comunidad y para la comunidad. En el camino, por supuesto, que el empresario aproveche una oportunidad de negocio de manera legítima. En el camino, por supuesto, que el funcionario público cumple con sus metas institucionales, pero eso es parte del escenario. Lo esencial estará en que eso finalmente me lleve a que la comunidad se beneficie. Y eso replantea las cosas. ¿Por qué? Porque si yo, entidad pública, tú, contratista, tenemos una relación contractual, no necesariamente vamos a ser amigos, o de repente sí, pero los dos tenemos que ser conscientes
que tenemos que cumplir este contrato en el tiempo adecuado, en las condiciones de calidad adecuada, con los riesgos controlados y con un efecto claro el mejor posible en favor de la comunidad. Por lo tanto, si tenemos una diferencia en la ejecución contractual, más vale que nos pongamos de acuerdo sobre qué salida darle, razón por la cual mecanismos de solución de controversias como la Junta de Resolución de Disputas que se utiliza, que lleva a una prevención del conflicto antes de una composición del conflicto por un tercero, hacen que eso sea más acorde a lo que es el paradigma que tenemos hoy y ese que tenemos que asentar en nuestra cultura. Hemos iniciado esto, no van ni 20 años del tema y sobre todo los últimos 10 años se está trabajando mucho la materia, pero es conveniente enlazar todo lo que se está haciendo en materia de desarrollo sostenible con ese nuevo paradigma, no con este. En estos momentos, en algunas experiencias que se están teniendo en Perú, como nos manejamos fundamentalmente con este esquema, cuando pretendemos introducir mecanismos que corresponden al otro esquema, hay colisión. Ya han habido algunos fracasos, por ejemplo, en negociaciones, con motivo de evitar un conflicto, con el propósito de hacer obras. Se termina trabando la obra porque nos miramos así, como contrincantes. No nos miramos como dos responsables de un resultado en favor de la comunidad. Que si lo pensamos de esta segunda manera, es más fácil llegar a acuerdos y saber que tenemos una fecha límite en la cual hacer las cosas lo mejor posible en favor de la comunidad. Eso es lo que hay que internalizar en nuestra cultura. ¿Esto a qué nos lleva? A un conjunto de tareas. En el caso peruano, por ejemplo, nuestra ley va señalando, primero, en lo que es una estrategia general, establecer principios y enfoques vinculados todos ellos a la consolidación de la relación contratación pública con desarrollo sostenible y que incluye la aplicación del principio de valor por dinero. Expresamente está en la norma. En la formación del contrato hemos aprendido una lección, que hoy tenemos que tener más, como decían nuestros expositores, estrategas de contratación. Tanto en el sector público como en el sector privado tenemos que formar más estrategas de la contratación, sin perjuicio de que conozcan la parte operativa, sin perjuicio de que conozcan el manejo de los instrumentos, la parte de la estrategia de la contratación pública resulta fundamental y nos lleva ello también a una diversificación de procedimientos contractuales. En el Perú hemos pasado de tener 6 tipos de procedimientos contractuales, ahora hemos incorporado otros procedimientos contractuales, algunos de ellos de mucho éxito a nivel internacional, como los contratos colaborativos vía las vías FIDIC, NEC, contrato gobierno a gobierno, y estamos introduciendo también el contrato de innovación y tenemos un hermoso reto todos los países para darle al contrato de innovación el lugar que corresponde en la construcción de una sociedad cada vez más desarrollada de manera integral. En el Perú, en nuestra nueva legislación, estamos fortaleciendo ya en cuanto a las herramientas la estandarización que nos lleva a mejores condiciones para la subasta inversa electrónica, para el acuerdo marco, para las compras conjuntas, denominamos nosotros a ellos compras corporativas, a las compras centralizadas, cuando por política del gobierno es preferible comprar de manera centralizada, y a los encargos de contratación que se realizan unas instituciones a otras. En materia digital, el aporte de la tecnología de información y últimamente de la inteligencia artificial resulta fundamental como instrumento para avanzar en materia del perfeccionamiento y mejora de la contratación pública. Pero no olvidemos lo siguiente, podemos entusiasmarnos con la tecnología y la información, podemos entusiasmarnos con la inteligencia artificial, pero jamás la aplicación de tecnología, información e inteligencia artificial puede afectar derechos, ni derechos individuales, ni derechos colectivos, ni derechos económicos, ni derechos de las personas. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la implantación de la tecnología de la información y de la inteligencia artificial. Seamos prudentes. Sabemos a dónde tenemos que ir, sí, a la aplicación y al aprovechamiento máximo posible de estos medios, pero siempre en el camino siendo muy cuidadosos en que la finalidad del contrato público finalmente son seres humanos y por lo tanto hay que considerar esa variante de manera importante. Y la penúltima idea es la gestión de riesgos como un tema clave, sobre todo para prevenir casos de corrupción o de negligencia, que son problemas que hay que irlos también abordando. Y en materia de prevención y solución de controversias, lo que el Perú está priorizando en su legislación son los medios preventivos, Por eso
es que en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, que consiste en un acompañamiento por parte de especialistas a la entidad y al contratista a efectos de que si se va produciendo la posibilidad de un conflicto, nos asistan y podamos llegar a una solución al respecto antes de llegar a un conflicto abierto. Entonces, esa línea de prevención que va muy de acorde con el paradigma que hemos señalado es lo que hoy está prevaleciendo más en nuestra legislación y lo estamos extendiendo de obras también a bienes y a servicios, lo cual no abandona en absoluto que también mantengamos la conciliación, el arbitraje y tenemos pendiente como país algo que nos decía nuestro compañero de Brasil, el impulso de la mediación. Yo quisiera, como parte final nomás, valorar el trabajo de todas y cada una de las personas que de manera sincera y entregada hacen lo mejor posible por su país. Pero recordemos que tenemos temas muy comunes a nivel del continente y entiendo también a nivel mundial. Compartamos nuestras experiencias como las hacemos hoy. Saludo a Luis Savieso por el extraordinario impulso que dio al tema y a todas las personas que lo dan, por supuesto, también, y a ustedes desearles que la contratación pública sea un escenario de aporte también a su querido país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ricardo. Ha sido un honor escucharte, gran maestro. Y bueno, vamos a tener 30 segundos para escuchar sus experiencias. Y vamos a pedir a nuestros expositores que cierren los ojos. No hay trampa, ¿ya? Cierren los ojos, por favor. ¿Ya? Y ustedes van a levantar la mano. ¿Qué sistema de contrataciones les parece mejor? Levanten la mano por Perú. Aquí tenemos salud. Levanten la mano. Perfecto. Muy bien. ¿Por Brasil? Muy bien. ¿Y por Chile? Bueno. Bravo. Ninguno de los sistemas de contratación es mejor que el otro. Los tres se complementan. La idea es compartir experiencias en beneficio de apertura de datos, información, integridad, honestidad en beneficio del tercero, la comunidad. Muchísimas gracias. Una foto. Agradecemos a Karina Zambrano por haber moderado este panel. Ha sido muy interesante y también, por supuesto, agradecemos a Luis Savieso, a Ricardo Salazar y a Eduardo Guimaraes. Si nos quedamos con eso que dijo Karina, al final no hay un sistema mejor que otro, sino adaptado a su país. Me imagino que lo interesante era justamente comparar experiencias.